la reforma política propuesta por el Senado y que hoy se encuentra en la Cámara de Diputados contiene una serie de cambios significativos y de la mayor relevancia para el funcionamiento de la democracia mexicana. Sin embargo, según varios observadores, no ataca el problema central de nuestra democracia, es decir, la imposibilidad de crear mayorías efectivas en el Congreso. Ante esta situación, algunos analistas han propuesto que la Cámara de Diputados regrese a la reforma al Senado con una corrección. La propuesta, por ejemplo, de suprimir la cláusula constitucional que hoy limita a 8% la sobrerepresentación que el partido mayoritario puede tener en el Congreso. En la Cámara Baja incluso se comienza a citar la posibilidad de reinstalar la cláusula de gobernabilidad, tal como había sugerido el gobernador Enrique Peña Nieto, de tal suerte que el partido que consiga una votación mayoritaria, digamos el 40% de los votos, se le otorguen automáticamente el 51% de los escaños en el Congreso. Se trata de un tema que ha generado gran polémica entre quienes abogan a favor de un cambio de las reglas que facilite la creación de mayorías en el Congreso, lo cual puede permitir una mayor gobernabilidad, y aquellos que rechazan esta estrategia y la consideran como un acto que va en contra claramente del pluralismo. Jorge Castañeda ya está con nosotros, está ya en Tijuana. Jorge, buenas noches. Lástima que no pude participar en él a pesar de estarlo escuchando todito, me pareció fascinante, lástima que no se... Pero Jorge, yo creo que hay que seguir con esto, porque el asunto va a seguir, desenvolviéndose y vamos a seguir teniendo información que no tenemos muy clave para el asunto, ¿no? Así que pues igual la semana entrante... Si te parece lo retomamos la semana entrante, ¿no? Porque como dice Héctor, pues es un tema que da para mucho, ¿no? Ojalá le podamos ir porque fascinante el debate. Bueno, vamos con el tema de las cláusulas. Tú estás a favor. Ahora, sobre esto que dices, sí. Mira, yo siempre he estado a favor, con Héctor lo hemos dicho en los dos libros que hicimos juntos y desde antes, de que sí necesitamos en México hoy, no sé si en todas partes todo el tiempo, pero en México hoy sí me parece indispensable un sistema que genere mayorías, por lo menos en la Cámara de Diputados. El Senado también me gustaría, pero lo veo más complicado y es una de las falacias del argumento del gobernador Peña Nieto, pero dejémoslo a un lado por el momento, porque el tipo de reformas económicas, sociales, educativas, de seguridad, internacionales, que requiere el país, es un tipo tan profundo, tan radical, que pensar que se pueden sacar estas reformas adelante sin que haya mayorías fuertes, amplias en las cámaras que le permitan al presidente aplicar el programa por el cual fue electo, parece simplemente iluso. Insisto, no es una posición de principio, es una posición, en mi caso, por lo menos de coyuntura. Pero agregaría un elemento, Leo. Si este es el precio a pagar para que Peña Nieto, el diputado 501, como le han dicho, no porque sea un factotum, sino porque tiene el Estado de México la bancada más grande y porque el gobernador Peña Nieto ha sido muy importante factor en la elección de otros diputados del PRI. Si el precio a pagar para lograr su apoyo a la reforma, para que entre en vigor ahora para el 12, es eso, pues yo estaría de acuerdo también por razones de conveniencia política. No es una concesión del otro mundo, quizás no es volver a la cláusula de gobernabilidad, pero sí suprimir la cláusula de sobrerepresentación. Javier. Yo simpatizo con esta actitud y estas ganas de que los gobiernos hagan cosas. Sea el PAN, el PRI, el PRD, quien gobierne, quien llegue a la presidencia de 2012, que haga cosas. Sí reconozco esta parálisis de la que se habla, qué tan paralizado está el gobierno, podemos discutir qué tan paralizado está el gobierno, pero creo que se ha habido una parálisis y creo que sí se necesita que se hagan cosas. Pero por el otro lado, cuando se argumenta a favor de mayorías y de crear un sistema electoral o diseñar el sistema electoral de tal forma que se facilite la creación de mayorías, si hay dos, tres cosas en los argumentos que a veces escucho que me inquietan un poquito. Y lo que siento es que es una visión demasiado, voy a usar la palabra tecnocrática, y es demasiado tecnocrática en dos sentidos. Primero, la idea de reformas necesarias a veces es utilizada de una manera que siento que la gente está argumentando que hay una serie de reformas que sabemos cuáles son, que sabemos su contenido a detalle,
y que simple y sencillamente no pasan porque la pluralidad que existe hoy en el Congreso impide que pasen. Yo no creo que existan esas reformas, es decir, a ese nivel de detalle de contenido. Yo creo que hay muchas posibles reformas. Vamos a suponer que hay una del PAN, una del PRI y una del PRD. Y quien tenga mayoría, pues pasará su reforma, ¿no? Pero a veces pareciera que hay una reforma que no pasa por la existencia de pluralidad en el Congreso. Y siento que esa postura es tecnocrática, la estoy llamando tecnocrática. Y la otra manera en que se manifiesta esta dimensión tecnocrática en muchos de estos argumentos tiene que ver con la representación de preferencias, y sobre todo el doctor Córdoba en su famoso ensayo en Nexos creo que utilizó este argumento. Él dice que no existe un método lógicamente satisfactorio para transformar preferencias individuales en decisiones colectivas. Entonces, como no hay un instrumento perfecto, pues no nos preocupemos tanto de reflejar esas preferencias. Lo que necesitamos es una legitimidad democrática mínima y con eso es más que suficiente. Eso también me empieza a incomodar un poco. Siento una vez más que el hecho de que no exista un método lógicamente satisfactorio no significa que no debamos de intentar, ¿no? Héctor. Bueno, yo creo que el tema es... digamos, en efecto, un asunto de convicciones. No estamos hablando aquí y de puntos de vista, no estamos hablando aquí de ninguna ciencia exacta, estamos hablando de aproximaciones en búsqueda de lo que algunos juzgan deseable y otros no. Jorge y yo juzgamos deseables que se construyan efectivas mayorías para que aquellos que elegimos tengan efectivamente la posibilidad. Los elegimos nosotros, no los elige nadie, ninguna tecnocracia, los elige el voto de la gente, tengan alguna posibilidad de llevar adelante las cosas en las que ellos creen, porque esa es una manera más efectiva, yo creo, de desatar y ejercer el proceso democrático que el que estamos teniendo ahora, que es un sistema fundamentalmente de bloqueos, de parálisis y de frustraciones. Entonces, el tema de las mayorías se registra mucho en México todavía, como si alguien estuviera pensando o planteando devolverle a los presidentes el poder que tenían antes de la transición democrática. Eso habemos quienes creemos que ya no es posible, que el cambio institucional de México en ese sentido es absolutamente serio e irreversible. Lo que estamos queriendo, lo que pensamos, por lo menos Jorge y yo en esto, es que hay que darle una mayoría democrática a un régimen democrático, y que hemos hecho una reforma en 96 que prácticamente impide el principio por excelencia de la vida democrática, y es que una mayoría gobierne. ¿En servicio de quién lo hemos hecho? En mucho en servicio de un pluripartidismo impresentable, en la mitad por lo menos de las siglas, en servicio de una representación política plural que estaría representada por estos partidos, que es simplemente una fantasía presupuestal. Les das dinero porque se ganan unos votos y en realidad ni siquiera sabes si se ganan esos votos. ¿Qué representan? Aparte de los partidos serios de México, que son 3, ¿qué representan los otros? ¿Qué clase de representación democrática estamos defendiendo cuando defendemos el sistema partidista mexicano? Es una pregunta que hay que hacerse para no hablar en abstracto de que es que se puede afectar la pluralidad. No, señor, no vamos a afectar la pluralidad afectando a esos partidos. Yo agregaría que vamos está a también... la pluralidad del negocio, eso sí. Yo también agregaría que está el tema de la responsabilidad, de quién es el responsable de que le vaya bien o mal a un gobierno. Se pueden formar mayorías en los sistemas presidenciales o en los sistemas parlamentarios, pero queda claro, como hoy en un sistema parlamentario como es el español, que si le está yendo mal a España es por culpa del gobierno, y que ese gobierno es el PSOE, y que si ya no quieren al PSOE, lo van a echar al PSOE en la próxima elección, como dicen las elecciones, y va a entrar el Partido Popular. Es muy claro eso. El hecho de que a México no le vaya mejor de lo que hoy le está yendo, Leo, ¿es culpa de quién, Jorge? Bueno, Leo, obviamente yo creo que es culpa del gobierno
pero también del Congreso, del gobierno, porque no ha podido convencer al Congreso de hacer las cosas que el gobierno piensa, y me refiero al gobierno Zedillo, Fox y Calderón, no es Calderón, sí, pero también de los partidos de oposición, unos en la época de Zedillo y otros en la época de Fox y de Calderón, de que ellos no quieren muchas cosas, incluso con las que están de acuerdo. Ahora, lo que sí me parece también, Leo, que vale la pena subrayar, vuelvo sobre ello, es que como no hay una verdad absoluta en esto, en eso yo creo que Javier tiene razón, hay elementos que nos pueden incomodar en una solución, elementos que nos pueden incomodar en otra, pero aquí no hay una división tajante, lo bueno y lo malo. Entonces creo que la conveniencia política es muy importante, y vuelvo al punto, si esto es lo que quiere Peña Nieto para que se apruebe la reforma para el 12, pues no me parece un precio demasiado elevado a pagar. Ahora bien, creo que vale la pena subrayar un aspecto que no se ha tomado en cuenta lo suficiente. Fíjense nomás, si nada más le damos vuelta al asunto. Si no se aprueba la reelección de diputados y de senadores para que rija en el 12, y para que eso suceda se tiene que aprobar la ley, los cambios constitucionales y el COFIPE antes del 30 de junio de este año, si no aplica en el 12, el primer senador que vamos a poder reelegir, ¿sí?, el senador Juan Pérez Nieto, porque va a ser el nieto de su abuelo, va a suceder en el 2024, porque va a ser electo en el 18 para ser reelecto en el 24. Y no va a poder ser electo en el 12, porque los senadores electos en el 12 no van a poder legislar su propia reelección. Entonces, el primer senador reelecto en México lo sería en 2024 y terminaría su periodo, su segundo periodo, en el 2030. Es una barbaridad esto, es una demencia. Entonces, si para lograr que eso no suceda, tenemos que dar un cambio, mi opinión, la opinión de Héctor y de muchos, es un cambio razonable que propone Peña Nieto, pues enhorabuena. Sí, Héctor, tú ves, aquí hay un argumento también pragmático, más allá de lo teórico, lo conveniente a la democracia. A ver, yo creo que no era razonable la propuesta inicial de Peña Nieto de subir del 35% automáticamente al 50%. La de gobernabilidad. Son demasiados puntos, sí, ¿no? Sí. Pero quizá ya plantearse subir del 40 al 51 ya no son tantos, dado que lo que está ahora autorizado es el 8. Es el 8. El problema es que ese 8 también le hace mucho favor a partidos que no representan nada, más que sus partidas en el presupuesto. ¿De quién estás hablando? Para que la de gente todos le los quede partidos claro. Que no son ¿El Verde? Ni el PRD, ni el PAN, ni el PRI. O sea, los el PT, el Verde, históricos Convergencia. serios de México. Todos los demás han entrado por la puerta de las minorías, creadas artificialmente para compensar la mayoría hegemónica excesiva, absolutamente excesiva del PRI. Y bajo ese, digamos, bajo ese mecanismo de construcción democrática de otra época, seguimos pagando una enorme cantidad de recursos a partidos que no representan efectivamente nada que puedan comprobar como una tendencia sólida, histórica, respetable de México. Si el partido Nueva Alianza representara al magisterio mexicano, representaría una cosa muy importante. Si el Partido Verde representara la causa ecológica en México, representaría una cosa muy importante. Si el Partido del Trabajo representara a los trabajadores de México, representaría una cosa muy importante. No representan nada de eso. Representan a las camarillas que andan buscando, aprovechando las leyes de la representación proporcional, una ocasión de hacer política profesional. Y negocio. O sea, mucha lana. Yo digo, me quedo en política profesional. A ver, a ti que te gustan estos cuestión de la representación proporcional, bueno, los yo creo partidos chiquitos, etcétera. Sí, pero también aquí estoy yo medio dividido, porque sí creo que los tres principales partidos, que son el PAN, el PRI y el PRD, representan muchísimo. O sea, la gama de posturas que están ahí en esos tres partidos es enorme. Ahí sí que tendrías un riesgo, de excluir a mucha gente si le quitas uno de estos tres partidos. No, pero entonces yo creo que en ese sentido, a mí que sí me importa la pluralidad y la representatividad, veo en esos tres mucha
representación. Pero creo que en el fondo lo que está en parte a debate son las dos grandes justificaciones de la democracia, la moral y la pragmática. Hay quien justifica la democracia, ¿por qué? Porque es el sistema más equitativo, el argumento es moral. Y de ese argumento de equidad surge la idea de una representación plural o que refleje la pluralidad. Y el otro gran argumento a favor de la democracia es que es el sistema más eficaz dentro de los sistemas que tenemos para escoger y que es particularmente compatible con el desarrollo de una economía de mercado. Entonces ahí lo que estás buscando es que efectivamente tu democracia sea eficaz. Y creo que las dos cosas, porque queremos las dos cosas, ¿no? Y efectivamente... Sí, pero ¿cómo las equilibras? Sí, bueno, mucha gente, y le preguntaría tanto a Jorge como a Héctor, sienten que una posible estrategia es no tratar de cambiar las reglas electorales, sino darle una serie de herramientas al presidente, como la iniciativa preferente, como el veto, que podrían ayudar a hacer a la presidencia más capaz de gobernar sin afectar la pluralidad. Vienen varias de esas en la propuesta que viene del Senado. Pero no son suficientes para ustedes. Bueno, eso... Sí, suficientes, tampoco hay una decisión que te conceda la mayoría automática. Eso no va a haber. Hay que inducirla y dejar que la gente decida si la quiere o no. Jorge. Pero además, Héctor... Sí, es que... Héctor, pero hay un tema ahí, es decir, el paquete de reformas no tiene únicamente por propósito darle más herramientas al presidente. Eso es parte, y es una parte importante, sin duda. Absolutamente, sí, de acuerdo. El referéndum, por ejemplo, de una manera un poco retorcida, es parte de eso. Pero también tiene otros propósitos, por eso están las candidaturas independientes, por eso están otros de la iniciativa popular, etcétera. Entonces, yo creo que ahí hay un paquete interesante, bien armado, que por una serie de razones, unas válidas y otras no va a prosperar si no se logra el apoyo de la Cámara. El apoyo de la Cámara es el apoyo del PRI y el apoyo del PRI es el apoyo de Peña Nieto. Esa es la realidad del país hoy en día. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con una reforma del Senado muy buena y que entrará en vigor, como decía, en el 24? ¿O hacemos lo necesario para darle a Peña Nieto parte de lo que quiere para que la reforma pueda entrar ahora? Para mí la gran pregunta es esa, en el entendido de que no hay una respuesta tajante, teórica, científica, absoluta a la discusión que estamos teniendo sobre mayorías o no mayorías. A ver, pues yo me inclino por el pragmatismo y sacar esta reforma adelante y tratar de darle a Peña Nieto lo que pide para sacarla. Completo lo que dice Jorge, estoy totalmente de acuerdo con él. Esta reforma le da mucho poder a los votantes. Sí. Quizá le da más poder a los votantes que al Ejecutivo, a través de las candidaturas independientes, a través de la elección y a través de la iniciativa popular. Sí. Realmente tiene toda la razón Jorge. Hay cosas que fortalecen aquí al Ejecutivo, pero hay más cosas que fortalecen el peso del voto de los ciudadanos. Pero entonces, para retomar lo que estaba diciendo Jorge, quiero darle una vuelta a la mesa y preguntar, si se sale toda la reforma que pasó el Senado y el costo es suprimir la cláusula de sobrerepresentación o instaurar la cláusula de gobernabilidad, ¿ustedes estarían de acuerdo? Javier, son las dos cosas. Tú dijeras, bueno, a cambio de esto voy a dar esto otro, y es suprimir la sobrerepresentación o incluso la de gobernabilidad. ¿Qué, estarías de acuerdo? Híjole, me la estás poniendo complicada. Pues ese es el tema. Aquí eso es exactamente es lo que se discute en la política, ¿no? Por eso, creo que a la hora de la hora, fíjate, por eso Javier no es diputado, pero yo tampoco. Por eso Javier y yo no somos diputados, porque no queremos votar así tajante. Pero creo que sí. ¿Sí? Creo que sí. Incluso la de gobernabilidad. No, la de gobernabilidad no. Es que son las dos. Es la de sobrerepresentación y con la gobernabilidad. Estoy preguntando por las dos, Javier. En 40, en 35 no. Sí, no. Ok, ¿tú, Héctor? Yo creo que sería suficiente con en 40, Javier, dile que 40 sí. Con suprimir el tope. Y dejar que el electorado decida si da o no da esa mayoría efectiva en el Congreso. Entonces, quitar la de sobrerepresentación, pero ya es suficiente con eso. Sí, de manera que el que gane, gane en los plurinominales lo que tenga que ganar. Sí. A mí me parece que esa sería un paso suficiente por ahora. Y queda el tema también de los plurinominales en el Senado, que se sigue hablando de esa cuestión. Pues hay que quitarlos de plano, es una... bueno, en fin, pero es otra discusión. No, bueno, es que los plurinominales son muy importantes porque también reduce, bueno, o le dan pluralidad al Senado
y reducen la posibilidad de que se pueda conformar un grupo mayoritario de senadores. Desvirtúan por completo el espíritu de representación de ese cuerpo, estados, que es claro, que representa estados, no representa partidos. ¿Tú, Jorge, cómo verías lo de los senadores? Bueno, yo creo que debiéramos quitarlo, pero hay que tomar en cuenta que todos los argumentos que, por ejemplo, si esgrime el gobernador Peña Nieto en el sentido de que se creen mayorías en la Cámara y que si eso no se resuelve, no se resuelve el esencial, son argumentos fuertes, importantes, pero mientras no se toque el Senado quedamos en las mismas, porque si un presidente no tiene mayoría en el Senado y como está ahorita el Senado es matemáticamente imposible que algún presidente lo tenga, pues por ejemplo sacar leyes adelante sin mayoría en el Senado es también casi imposible, ¿eh? Pero bueno, yo me quedaría con esto, hagámoslo en la Cámara, suprimiendo la cláusula y sobre todo consigamos todo lo demás que está en la reforma, que es una reforma importantísima. Yo diría que es la más importante, por lo menos desde 96, si no es que desde 79, con la legalización del Partido Comunista. De acuerdo. Y yo insisto en una cosa, vamos a suponer que gana Peña Nieto en el 2012, vamos a suponer que con estas medidas tiene mayoría, una mayoría en la Cámara de Diputados e incluso en el Senado, vamos a suponer. ¿Quién sería el responsable de que fuera bien las cosas en México o mal las cosas? Ahí sí ya no habría duda. Ninguna. No habría duda, ¿no? Sí. Y yo creo que eso es lo que estamos esperando. Pero le de alguna manera, darías ¿no? la responsabilidad. Sí. Con los es el principal interesado es él. Claro, o sea, a ver, usted ya no tiene pretextos, porque hoy en día se echan la bolita, Javier, entre el presidente y el Congreso. Ahora, yo creo que aún sin suprimir esta cláusula de sobrerepresentación, aún así le conviene a Peña Nieto pasar esta reforma tal cual se la mandó el Senado a la Cámara de Diputados. Aún así yo creo que le conviene yo ahí tengo mis dudas. Razones de fondo y por razones pragmáticas. Yo tengo mis dudas en el tema de las candidaturas independientes. Si yo fuera miembro del PRI, a mí la que me preocuparía es la de las independientes, que por cierto me parece la más importante, precisamente porque es la que abre más el espacio. Pero como priista a mí me preocuparía, y como panista también, que cada vez que hubiese la elección en la que alguno de los jugadores importantes del PRI, para cualquier nivel, estuviera en desacuerdo, probablemente cada elección interna del PRI generaría por lo menos un candidato independiente. Yo te diría que eso preocupa a la élite de los partidos, no a los partidos. Muchos militantes del PRI, militantes del PAN van a ver esto en una presión para escoger mejor los candidatos de una manera más transparente, más democrática. A nosotros nos da muchas más opciones, digamos, a los votantes nos da realmente muchas más opciones. Un último comentario, Jorge, porque se nos acaba la transmisión vía satélite. Hay por cierto, un excelente artículo un magnífico artículo de Luis González de Alba hoy en Milenio respondiéndole a José Woldenberg sobre las independientes, que si se vuelven partido, que si no se vuelven, que si esto, que si lo otro, que si quién sabe qué. Luis dice lo que yo creo que hay que decir y que la gente escoja. Claro que. Eso es lo que es más importante. Magnífico artículo de Luis González de Alba, ojalá todos lo puedan leer. Pues muchas gracias a Jorge Castañeda desde Tijuana. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar ahora a discutir, a debatir el tema que vamos a estar tratando a lo largo de esta semana. ¿Cuándo los políticos tienen que defender el interés nacional y cuándo los intereses particulares? Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.